damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos aquí, Señor, en tu templo. Señor, donde vamos a exaltar tu nombre. Y te damos la gloria, Jesús, porque tú eres digno de ser glorificado. Padre, Señor, en este día de hoy, presentamos, Señor, a las familias. Señor, muchas personas que están siendo afectadas por esta pandemia, por esta enfermedad, la cual presentamos en el día de hoy confiando en que tú eres un Dios de poder y un Dios maravilloso. Señor, sabemos que tú nos cubres, que tú nos guardas y que tú nos proteges, Señor, en medio de la aflicción. Y Señor, clamamos a ti en este día de hoy, Padre, presentándote, Señor, a cada una de las personas que están afectadas directamente, mi Dios amado, por esta enfermedad, mi Dios. Porque no solamente el que está enfermo sufre, sino aquellos también, Señor, que están cercanos a estas personas también están sufriendo. Así que te pedimos, Señor, que tú traigas paz en medio de su tormenta. Señor, que tú te glorifiques, Señor, en estos hospitales. Señor, y te damos gracias, Señor, por estos médicos, por estas enfermeras, Señor, que están trabajando tan fuertemente, Señor, cuando la demanda es tan alta. Dale fuerza, Señor, a este cuerpo médico, Señor, y suple también para sus vidas y protégelos a ellos también, mi Dios, que están expuestos directamente, Señor, con este virus. Te pedimos, Padre, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en cada sala de hospital, en cada lugar, Padre mío, Señor, donde haya un paciente, Señor, que recordemos que aunque la medicina tenga sus límites, tu poder es ilimitado. Señor, tú tienes autoridad sobre todas las cosas, autoridad, poder y dominio. Señor, y no hay enfermedad que tú no puedas, Señor, curar. Así que te pedimos, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Señor, en esta gloriosa noche, que tú te glorifiques, Señor, en las vidas. Y de la misma forma que hables, Señor, a través de la palabra en el día de hoy. Nos presentamos delante de ti dándote gracias por una semana más de vida. Y al ver que en medio de esta semana, Señor, tu provisión no nos ha faltado. Y aunque no podemos reunirnos como el cuerpo de Cristo en un solo lugar, Padre, hoy a través de las redes sociales, en todas partes donde esta palabra será escuchada, Señor, está tu iglesia. Así que te pedimos, Señor, que tú hables de acuerdo a la necesidad de cada vida en el día de hoy. Y permite, Señor, que no sean mis palabras, mas sean las tuyas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vive Dios. En el día de hoy, el tema que quiero compartir con la audiencia, con la iglesia también que está a través de las redes sociales, es básicamente un llamado a examinarnos profundamente. ¿Qué es lo que Dios, yo pienso y he estado meditando, y no voy a decir que estoy completamente 100% lo correcto, pero creo que de esto se trata esta temporada, donde Dios se ha encargado de poner pausa en todas nuestras tareas, en nuestros afanes, para que podamos meditar y examinar verdaderamente, o lo que podríamos decir, hacer un inventario en nuestra vida, cómo nos encontramos hoy espiritualmente. Llegar a comprender la importancia de examinarnos es el mensaje en el día de hoy. Entendiendo que nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios quiere comunicarle a su pueblo y al mundo en estos tiempos a través de lo que está sucediendo y aconteciendo en el día de hoy. Quiero dejarte saber que Dios tiene el control. Y a pesar de que Dios pueda permitir enfermedad y circunstancias y dolor en tu vida, Dios te sigue amando. Pero Dios desea que nosotros lleguemos a mirar en nuestro interior. ¿Qué es lo que está en nuestro interior que interfiere o que no puede estar en nuestras vidas en este momento? Y en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versos del 39 en adelante, comienza Jeremías con una pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos rebeldes y tú no perdonaste. Y ahí lo voy a dejar. Porque la realidad es que en el día de hoy quiero dejarte saber
la importancia y la vitalidad en la cual tenemos que estar pensando en el día de hoy. ¿Qué hay en mi vida en lo cual Dios desea que yo enfoque? ¿Qué necesito yo hacer? Y sobre todo la pregunta que hace Jeremías es: ¿por qué se lamenta el hombre? En el día de hoy podemos ver que el ser humano se está lamentando porque está restringido en su hogar, porque no puede salir, porque ha perdido su trabajo, porque hay personas que conocen, muy allegados a ellos, que están enfermos, y los seres humanos se están lamentando por las circunstancias que estamos viviendo. Pero la contestación a esa pregunta es: el hombre debería lamentarse más por su relación con Dios. En otras palabras, el hombre debe lamentarse por su pecado. Y en el día de hoy simplemente quiero dejarte saber que el pensamiento no es de juicio, es simplemente Dios hablando a nuestras vidas para que podamos pensar qué necesitamos nosotros hacer en el día de hoy para que la gracia y el favor de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. En el día de hoy, como primer punto, básicamente dice que tenemos que escudriñar nuestros caminos. La pregunta es: ¿por qué el hombre se lamenta? El lamento es una demostración de dolor basado en una condición física, la cual puede ser una enfermedad o puede también ser económica, en cuestión del trabajo. O puede ser por la pérdida de un ser querido, un padre, una esposa, un hijo, un esposo. Una necesidad en la cual nos lleva al sufrimiento y a pensar de alguna forma de que Dios quizás nos está castigando. Y déjame decirte, Dios no está castigando a su pueblo. Por el contrario, Dios está levantando conciencia en su pueblo para que nos acerquemos más a Él. Y el primer punto es: Dios nos invita a escudriñar nuestros caminos. La palabra escudriñar significa examinar con mucha atención, tratando de averiguar las cosas en nuestro interior, detalles que son menos manifiestos. Significa básicamente mirar hacia adentro, hacia nuestro interior, hacia nuestra propia vida. Mirar el interior de nuestro corazón para poder encontrar la razón o las causas de por qué estamos hoy como estamos. Me gusta esa definición de escudriñar. Pero el Señor básicamente lo que nos hace un llamado a través del escudriñamiento es que miremos en nuestra vida interior y cómo estamos nosotros delante de su presencia. Ahora, la verdadera razón que el ser humano debe para lamentarse, como la palabra leída fue, tenemos primeramente que entender que lo peor que le puede pasar al ser humano es olvidarse de Dios. Es olvidarse de sus mandamientos, es no cumplir su palabra. Hermano, nosotros vivimos por la gracia de Dios, pero hemos sido llamados a la obediencia, a cumplir su palabra y sus mandamientos, porque los mandamientos de Dios son buenos y agradables, son vida para aquellos que los buscan. El mandamiento de Dios verdaderamente es la palabra que Dios ha dado al ser humano para que pueda tener una relación conforme a su agrado y a su voluntad. Y si hay algo que puedo experimentar o quizás reflexionar en estos tiempos, hermanos, es cómo la humanidad se ha olvidado de Dios. Es ver cómo el hombre se lamenta por cosas a veces que no son tan importantes. Y no nos lamentamos cuando el mundo que estábamos viviendo, según la palabra, cada día que pasa está llegando la hora final. Cristo viene y viene a buscar a su iglesia. Viene porque Él lo ha prometido. Y en medio de todo, el ser humano se le ha olvidado que el Señor viene a buscar a una iglesia santa y limpia, separada del pecado y separada por medio de Él. Nosotros tenemos que entender que Dios no le agrada nuestra vida cuando estamos viviendo fuera de su voluntad. Y si podemos ver qué está pasando en el mundo en el día de hoy, o podemos meditar en esto, tenemos que mirar en nuestras vidas por qué razón el Señor ha permitido que aún los templos estén cerrados en este tiempo. ¿Por qué razón el Señor ha permitido estas circunstancias en el mundo entero? ¿Acaso lo más importante de todo esto es entender que lo que separa al hombre de Dios es el pecado, no es la enfermedad? El pecado en nuestras vidas que verdaderamente causa el sufrimiento. Dice la palabra que pecado es todo infracción
y violación a la ley de Dios, y que la paga de ese pecado es muerte. Por lo tanto, ¿qué es lo único que puede quitar o limpiar esa mancha o esa infracción? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el llamado es a escudriñar nuestros caminos. Entonces debemos indagar, investigar o averiguar en estos tiempos cómo está mi caminar con Dios. ¿Cómo estoy yo viviendo y si estoy cumpliendo con la palabra del Señor? Mire, las iglesias en los tiempos de hoy, no voy a generalizar, porque cada persona es un mundo aparte, como uno dice, cada cual tiene una relación con Dios independiente. Pero si hay algo que podemos ver a través de estos tiempos, como en las iglesias hoy en día, las personas, tristemente la ausencia brilla en estos tiempos. Antes de esta epidemia, podemos observar y podemos ser testigos de que ya las personas no se sienten atraídas a venir a la casa del Señor. Ya las personas no sienten el deseo de levantarse un domingo por la mañana o un sábado por la noche para congregarse y levantar sus manos al Señor. Como que se ha perdido el deseo de congregarse. Y la palabra nos enseña en el libro de Pedro que no debemos de dejar de congregarnos. Y aunque ahora no nos estamos congregando debido a las circunstancias, pero antes de esta epidemia o pandemia podemos ser testigos y decir que las personas como que ya no le estaban dando importancia a la casa del Señor. Y podríamos observar sin señalar a nadie, porque no es la intención en el día de hoy, es cómo la falta verdaderamente de integridad de las personas, de cumplir con la palabra de Dios. Venimos a la casa del Señor con nuestros corazones cargados, el Señor habla a través de su palabra y nos vamos de la misma forma como llegamos. El Señor habla, nos amonesta a través de una predicación, nos invita al altar para que rindamos cuentas a Él y las personas vienen y van como si nada estuviera pasando, como si los problemas no le estuvieran afectando. Y la circunstancia es que se puede ver el enfriamiento en la iglesia en general, en muchas áreas, porque las personas vienen a la casa del Señor como si esto fuera un club social, un lugar para confraternizar, pero no un lugar para adorar al Dios que vive y que reina para siempre. Y se nos olvida verdaderamente que Dios ha instruido al ser humano a congregarse primeramente porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Y no solamente eso, sino que Dios le ha dado dones y talentos a las iglesias, al cuerpo de Cristo, para que juntos podamos crecer. Amén, sí, Señor. Y en estos tiempos, tristemente, las tareas, la excusa de que tengo mucho trabajo, no tengo mucho tiempo, y ponemos a Dios en el segundo lugar. Ponemos a Dios en un lugar de irreverencia, como que yo quiero servirle a Dios, pero tengo que cumplir con mi familia, tengo que cumplir con mi trabajo, y muchas veces se nos olvida el orden que Dios estableció. En su palabra dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas significa que tú tienes que amar a Dios antes que tu propia vida, antes que a tu propia esposa, antes que a tu propio esposo, antes que a tus hijos, antes que a tu trabajo. Y si hay algo que Dios está comunicando a través de estos tiempos, es que ahora que no estás trabajando, ¿quién es el que te sustenta? Ahora que te has encontrado con que no puedes ir a trabajar, ¿quién es el que te está dando alimento y poniendo alimento sobre tu mesa? A veces pensamos es que nosotros tenemos que esforzarnos. Es una verdad, tenemos que trabajar. Tenemos que verdaderamente cumplir y suplir las necesidades de nuestro hogar. Pero cuando el ser humano se olvida que la prioridad es Dios y ponemos tantas cosas, hermano, usted lo puede entender. Con qué facilidad el día del servicio las personas llegan tarde a la casa del Señor. Llegan 15, 20 minutos a reunirse después que ya todo ha comenzado. Pero cuando es en cuestión al trabajo, siempre llegamos a tiempo. Y siempre tenemos en el pensamiento verdaderamente que tengo que llegar temprano a mi trabajo, porque si no llego temprano a mi trabajo me puedo buscar serios problemas. Y tomamos ese pensamiento para ser responsable con las tareas del hogar o del trabajo, pero para la casa del Señor se nos olvida que también tenemos que ser responsables. Y lo más triste es cuando son los líderes los que deberían estar temprano en la casa del Señor y son los más tardes que llegan. Qué tristeza es ver cuando tú vienes y cuentas que eres un líder de la iglesia
y no se puede ver tu presencia en reuniones, y no se puede ver tu presencia en los cultos de oración, y no se puede ver tu presencia cuando se necesita, pero al final decimos, yo amo a Dios. Y si hay algo que yo pienso que Dios quiere decirnos a través de todo esto que está aconteciendo en el mundo, es que verdaderamente pensemos dónde está nuestro corazón. ¿Amamos a Dios verdaderamente? Pues esperamos en el Señor que cuando esta situación se calme y vuelva a la normalidad, nos recordemos de este tiempo que estamos pasando en nuestros hogares. Yo estoy orando desde ahora, porque yo, hablando con mi esposa en esta mañana, yo estaba diciéndole a mi esposa, realmente esto va a causar un caos económico en muchas familias. Cuando se mejore esta situación, que todo el mundo vuelva a sus trabajos, su preocupación se va a volver nuevamente en el trabajo para poder ponerse al día con sus cuentas. ¿Qué puede implicar esto? Que nosotros, sin querer, vayamos al trabajo con más ansia y trabajemos aún mucho más por querernos poner al día con lo que no se ha podido pagar hasta el día de hoy. Y eso puede ser una navaja de doble filo. Pero yo oro al Señor para que en vez de que las personas lo vean de esta forma, escudriñando en su interior, puedan ver que si Dios fue fiel con ellos y con nosotros cuando no tenían trabajo, también será fiel cuando lo tengan, y que podamos tener verdaderamente en nuestros corazones el deseo de dedicarle a Dios el tiempo que se merece. Que haya un balance en las cosas, porque no es que no trabaje y no cumpla con sus hogares. Todos vamos a tener que ponernos al día con las cuentas que no se paguen durante este tiempo, pero que el tiempo del Señor usted no lo comprometa por nada ni por nadie, porque mire cómo son las cosas. Cuán frágiles nosotros somos, que de la noche a la mañana una enfermedad puede acabar con tu vida. Que de la noche a la mañana una situación no esperada te lleve a básicamente a perderlo todo, aún tu propia vida. Por lo tanto, en el día de hoy, lo que quiero dejarte saber es que debemos de pensar, escudriñar verdaderamente cómo está mi caminar con Dios en el día de hoy. Y si Dios ha permitido que la iglesia en el día de hoy, el templo, cuando digo la iglesia, el templo, esté cerrado, es porque Dios desea que aún cómo está mi caminar con Dios, arreglemos cuenta en nuestros hogares. Mire, todos pasamos por situaciones difíciles, pero nadie puede esconder la verdad de lo que acontece en el mundo. Hay ministros, como mi persona, hay ministros y hay hombres y mujeres de Dios, que muchas veces estamos tan afanados, tan envueltos en lo que pensamos que es la obra del Señor, y se nos olvida realmente la prioridad de sacar tiempo a solas para nuestro Dios. Y muchas veces podemos ver, y a través de las noticias, tristemente, cómo ministros, sus hogares están destruidos, en la cual no se ve en el momento porque están frente a un altar, están predicando, están exhortando, están enseñando, llaman a las personas, visitan a las personas, pero a la misma vez están teniendo una doble vida. Y el Señor verdaderamente, yo creo que también está limpiando sus altares. Es hora verdaderamente de invocar la presencia de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, porque cuántos ministros del Señor que han estado predicando sobre la moral, que han estado predicando sobre la lealtad, sobre el amor, sobre la bondad, sobre el perdón, y tristemente se encuentran en escándalos donde sus matrimonios de 5, 10, 20 años, 30 años termina básicamente en un divorcio. ¿Qué se puede decir a estos casos? Entonces lo triste es que la humanidad que nos está observando a nosotros, el mundo, nuestra familia, las amistades que nos observan a nosotros, están mirando los errores que cometemos. Y es que nosotros no somos perfectos, es algo que deberían entender. Pero la realidad es que el mundo nos observa porque nosotros fuimos llamados a ser luz. Los ojos del mundo están puestos sobre la iglesia. Y cuando nosotros caemos en un pecado, entendemos todos que Dios nos perdona, pero hay un mundo que pone su mirada en usted. Hay muchas personas que dejan de ir a la iglesia porque ven la falsedad de muchas personas dentro de las congregaciones. Hermano, yo este testimonio del día de hoy, este mensaje en el día de hoy, yo espero que usted lo entienda de la forma correcta. No es un mensaje de juicio. Yo no estoy regañando aquí a nadie. Es simplemente que también comienza conmigo.
El hogar necesita prioridad. Entendemos que un matrimonio es importante delante de los ojos de Dios. La palabra dice a los ministros que si usted desea el obispado, buena cosa desea y anhela, pero que su hogar esté en orden. Y yo creo que es hora en este tiempo de poner nuestros hogares en orden. ¿Y qué mejor que con esta cuarentena usted puede compartir con su esposa, con su esposo, con sus hijos y buscar nuevamente la presencia de Dios de algo que nos hemos olvidado? Muchas veces usted que me escucha piensa que es la obligación de la iglesia el educar a sus hijos en las cosas del Señor. Y permítame decirle con todo el respeto, la responsabilidad de la educación de sus hijos le corresponde a usted. El ministro solamente tiene la capacidad de llevar una palabra a través del Espíritu Santo. Dios se encargará de hacerla germinar en nuestras vidas, pero el responsable de enseñar y educar a los hijos en el camino del Señor es usted, padre, que me está escuchando. Las iglesias simplemente son un canal, una estructura que Dios ha hecho para edificarnos juntos, pero cuando usted sale de la iglesia, hermano, le queda en sus manos para que su hijo y su hija crezcan con el temor del Señor. Hoy en día podemos ver que tristemente nuestra juventud se pierde dentro de los templos. Y Dios está observando todo esto. Miramos cómo la iglesia del Señor sufre, hay escasez, porque muchas vidas tristemente no quieren comprometerse con el Señor porque piensan que no tienen el tiempo. Ahora tenemos el tiempo, primeramente, de arreglar cuentas con Dios. Tenemos que entender cómo está mi vida con el Señor en el día de hoy. Mis palabras glorifican a Dios. Mire, en medio de todo este tiempo nosotros tenemos que ser personas positivas y dejarles saber a las personas que Dios está en control de lo que está pasando en su vida. He recibido llamadas últimamente que han sido muy difíciles en cómo darle consuelo a personas que están pasando o se están debatiendo en un momento de vida o muerte. Y lo único que usted puede hacer es referirlos a la palabra y dejarles saber, Dios es bueno, Dios es fiel, pero Dios está hablando. Y en medio de que una persona pueda quedar postrada en la cama, tiene la oportunidad de reflexionar, porque de eso se trata en el día de hoy. ¿Cómo está mi vida en el día de hoy? Si yo fuera llevado a un hospital, separado de mi familia, la cual no sé si al entrar volveré a salir, pero puedo tener la garantía que si mi relación con Dios está como Él la desea, aunque yo no vuelva a integrarme con mi familia, me integraré en la familia que está en los cielos. Pero tenemos que, sobre todo, pensar cómo está mi relación con Dios en el día de hoy. ¿Cómo está mi relación con mi esposa en el día de hoy? ¿Cómo está mi relación con mis hijos en el día de hoy? ¿Cómo está mi relación con mis compañeros de trabajo en el día de hoy? ¿Cómo está mi relación? Mire, hay algo que es que tantas cosas que suceden. Recuerden que la iglesia es un hospital y donde hay muchas personas que tienen diferentes males. Y Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y si hay un pecador verdaderamente grande, ese soy yo. Yo no me considero mejor que mis hermanos. El hecho de que yo esté aquí llevando esta exhortación a ustedes no significa que tengo el cielo gano y que soy más grande que ustedes. Por el contrario, me equivoco y fallo. Y si hay algo que me da temor es verdaderamente faltarle a Dios. Hemos fracasado mucho porque nos hemos envuelto en muchas cosas innecesarias dentro de los templos, en programas, en cosas. Queremos tener una iglesia con 20 programas, con 30 ministerios, con todas las cosas y se nos olvida lo más esencial. Y lo esencial es que verdaderamente enfoquemos en que hay que dirigir a las vidas hacia el Señor y señalar lo que es pecado. Muchas personas se van de la iglesia enojados cuando se le dice que está pecando. Y la intención no es humillar a las vidas. La intención es que las personas puedan entender que si estamos en pecado, Dios no puede bendecir a aquel que está viviendo en desobediencia. La desobediencia trae castigo. La desobediencia nos aleja de la presencia de Dios. La desobediencia no puede hacer que Dios pueda prosperar el camino del malvado. Muchas veces las personas quieren escuchar el Dios es bueno, Dios bendice, Dios me da, Dios es todo y todo lo bueno que Dios es, porque es una realidad. Pero la palabra enseña que sin obediencia no hay bendición.
Y tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Por lo tanto, el segundo punto de este capítulo es: busquemos al Señor. Primeramente es escudriñar. ¿Por qué te has alejado del Señor? Muchas personas se alejan del Señor cuando los problemas vienen. Hay personas que cuando las cosas se complican, por no tener una relación de búsqueda continua con el Señor, piensan que el Señor se ha olvidado de ellos. Piensan que Dios le ha dado la espalda. Piensan de que de alguna forma Dios no está siendo fiel hacia ellos. Y la realidad, hermanos, no es eso. La bondad de Dios, la justicia de Dios es siempre, siempre verdadera. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Escritura. Pero tenemos que escudriñar con sinceridad nuestros caminos y poder reconocer cómo estamos en este tiempo. No nos encontramos tan cerca de Él como pensamos. A veces el ser humano piensa que tiene una relación con Dios tan buena, tan fuerte, tan eficaz, pero no nos encontramos tan cerca de Él como a veces pensamos. Es triste ver cómo muchos en el día de hoy, muchas vidas con angustia, en problemas, en aflicciones, y todavía se niegan en buscar a Dios. Y están confiando más en la medicina, en lo que el hombre va a hacer. Hay muchas personas ahora mismo que su esperanza está puesta en que en algún momento la ciencia va a encontrar una cura a esta enfermedad. Y su esperanza está en que la ciencia, y gloria a Dios por la ciencia y por la medicina. Pero el ser humano se le olvida que el único que puede verdaderamente hacer grandes obras y grandes maravillas está en los cielos. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de entender que si ahora mismo yo parto, si ahora mismo Dios me manda a buscar, ¿a dónde voy a terminar? ¿Me voy a ir con Él? ¿Verdaderamente he servido y he vivido de acuerdo a su voluntad? ¿O simplemente estoy pensando que estoy bien? Es tiempo de buscar al Señor. Dios nos ha bendecido de tantas formas. ¿Cuán bueno ha sido Dios contigo? Mire, cuando nosotros éramos sus enemigos, Cristo así murió por nosotros. La palabra nos muestra su amor y su bondad. Dios ha tenido cuidado de ti y de mí desde el nacimiento tuyo y mío. Desde el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía. Y aunque caminamos en desobediencia en un pasado, su amor, su bondad y su misericordia nunca nos ha faltado. ¿De cuántos peligros te ha guardado el Señor? ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por ti? Y continuará haciendo por ti. Y se nos olvida en ser agradecidos. A veces tú le dices a una persona o le preguntas a una persona, ¿quiere darle gracias al Señor? ¿Quieres dar un testimonio de las cosas bonitas que Dios ha hecho? Y muchas personas no dicen nada. Quizás es porque no se atreven. Pero ¿cómo no contar? Por lo menos lo único que uno pueda decir es, gracias a Dios, hoy estoy con vida y hoy tengo la oportunidad de seguir hacia adelante. Eso es lo menos que uno podría decir. Pero si pudiéramos contar cuánto Dios ha hecho por nosotros, verdaderamente pasarían las horas y dejándole saber a las personas cuán bueno y cuán amable ha sido Dios conmigo. Dios es un Dios bueno. Ahora, el tiempo de búsqueda, y eso es lo que el Señor quiere. Mire, me alegro mucho por los hermanos de la congregación Jesús de Nazaret, porque estamos orando de una forma más eficiente. Estamos viendo la mano de Dios obrar. Hemos estado orando por situaciones que están pasando con algunos hermanos y hemos estado siendo testigos de que Dios está respondiendo a nuestra oración. Y eso es lo que Dios desea. Tiempo de búsqueda, que busquemos a Dios, que busquemos su presencia. Y qué mejor forma que orar. He compartido anteriormente que escogemos el último minuto del día, cuando estamos más cansados, para tratar de hablar con el Señor. Y usted sabe muy bien que lo que sucede es que uno comienza a hablar con Dios y termina uno roncando, porque el cansancio se apoderó de uno. Entonces, decimos, podemos levantarnos en la mañana y orar, pero tenemos nuestras mañanas tan acostumbradas a levantarnos exactamente a la hora que nos tenemos que levantar para hacer las cosas rutinarias que tenemos que hacer, y nos vamos del hogar y no sacamos tiempo para conversar con nuestro Dios. Y todas estas cosas, Dios ahora mismo, como
antes el trabajo no te permitía estudiar la palabra, como antes el trabajo no te permitía compartir con tu esposa, y como antes el trabajo no te permitía compartir con tus hijos, pues ahora Dios se ha encargado de poner una pausa en tu trabajo para que puedas compartir en el hogar y sobre todo para que puedas sacar tiempo para hablar con Él. Y le damos gloria a Dios porque, como dice la Escritura, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Dios nos ha bendecido, seamos agradecidos. Oseas capítulo 13 dice de esta forma: yo te conocí en el desierto, en tierra seca, y en sus pastos se saciaron y repletos, y se ensoberbeció su corazón, y por esta causa se olvidaron de mí. ¿Qué Dios está hablando a través del profeta Oseas? Que Dios en el desierto trabajó con el pueblo de Israel. En tierra seca los trajo, pero los bendijo, los guardó. El Dios Todopoderoso dividió mares por ellos. Hizo que la nube los acompañara de día, que la columna de fuego los acompañara en la noche. Hizo que el pan descendiera de los cielos. Hizo que agua brotara de las rocas. Le dio el poder para vencer enemigos. Tumbó murallas. Y durante 40 años sus ropas no se envejecieron y tampoco sus pies se hincharon. Y con todo y eso, en vez de terminar agradecido por lo que Dios había hecho, constantemente se quejaban de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y el tiempo no ha cambiado. Lo primero que Dios hizo fue llevarlos al monte para que conocieran su ley. Y la bendición iba a ser de acuerdo a la obediencia a la palabra. Pero el ser humano tiene la costumbre de quejarse constantemente de sus males, no entendiendo que los males que nosotros estamos viviendo son por causa de nuestros propios pecados y nuestras propias malas decisiones. Yo no estoy diciendo que todo lo que te acontece es castigo de Dios, pero Dios está permitiendo enfermedades, dificultades, aún muchas veces hasta divorcios, para que podamos escudriñar nuestros caminos y para que volvamos nuevamente a buscar la presencia del Señor. ¿Qué es mejor que eso? Dios lo que desea es bendecirte. Y si utiliza la manera incorrecta para nosotros, porque para nosotros una forma negativa es porque Dios tiene que permitir dolor en mi vida si Él quiere trabajar conmigo. Pero es que si eso es lo único que va a trabajar contigo, pues entonces el Señor lo va a permitir. Para que al final tú puedas escudriñar en cómo está tu vida con Dios en el día de hoy. El mundo se está acabando. El tiempo del Señor se está acercando, iglesia que me escuchas y hermano que me escuchas a través de las redes. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuevamente, dice la palabra que el Señor le dijo a Oseas que este pueblo en el desierto, en tierra seca, se saciaron en pastos verdes. Estuvieron repletos, pero su corazón se llenó de soberbia. Lo que hay en el corazón del hombre se nota en los tiempos de dificultad. Esto es lo que hay en el corazón de muchos cristianos en el día de hoy, que no somos agradecidos con lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces, le atribuimos el mal a nuestro Dios. Muchas veces pensamos que Dios no es bueno. ¿Y cómo es posible que Dios pueda hacer cosas como estas? Y le atribuimos al Dios bueno y poderoso el mal. Hermano, no haga eso. Nuestro Dios es un Dios santo y bueno. Y no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado. Y cuando Él permite sobre nuestras vidas circunstancias, es para que reflexionemos en cómo está mi relación con Él en el día de hoy. En este breve momento, dice las personas que nuestro presidente no está tomando las mejores decisiones en cuestión a este virus. Pero yo creo que ya es hora de dejar de echarle la culpa al presidente, a los gobiernos, a los líderes y a las personas de lo que está aconteciendo. Tenemos que entender primeramente que lo que está aconteciendo es porque Dios lo está permitiendo para que haya un avivamiento en medio de su pueblo. La intención de Dios es rescatar y sanar. Dios permite
levanta tormentas por su autoridad y por su poder para que podamos llegar a la reflexión. Y es hora de dejar de echarle la culpa a las personas que están tomando o no están tomando buenas decisiones. Comienza conmigo. Yo tengo que tomar buenas decisiones. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que dirigir mi familia a la presencia del Todopoderoso como el sacerdote del hogar que soy. Lo que están haciendo las personas, allá ellos con Dios. Pero mientras tanto tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere decirte a ti y a mí como individuos. ¿Qué Dios desea? Primeramente, nosotros tenemos que buscar más del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que tú buscas del Señor, el Salmo 34 dice que Él nos libra de todos nuestros temores. Si hay un salmo que yo puedo utilizar en estos días para tratar de traer una palabra de aliento a mis hermanos en la congregación, es que cuando tú buscas a Dios, el Señor te escucha y te libra de todos tus temores. El salmista en el capítulo 34 de los Salmos decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y de continuo estará mi alabanza en mi boca. Porque el salmista entendía que a pesar de los malos tiempos, a pesar de las circunstancias difíciles, él sabía que su Dios es justo y fiel. Y en su palabra estaba anotando: no voy a dejar de adorar a Dios aunque me vaya de mal en peor. No voy a dejar de glorificar su nombre aunque las circunstancias sean difíciles. No voy a dejar de exaltarlo porque estoy pasando por problemas. Dice la palabra verdaderamente que cuando tú lo buscas vas a encontrar su presencia. Dice la palabra que Jehová es bueno y dichoso el ser humano que en él confía. Iglesia, es hora de confiar en Dios. Si la iglesia se tarda un año nuevamente en abrir su templo o abrir los templos, mire, la iglesia es usted. Glorifique a Dios en todo momento, en su casa, en su hogar, en su trabajo, y manifieste las grandes obras que Dios ha hecho en su vida. Confía en Dios. Dice: gustar y ver cuán bueno es Jehová, y dichoso es el hombre que confía en él. Ahora, en el capítulo 34, verso 12 en adelante, dice de esta forma: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y eso es lo que uno debe hacer para tener la presencia de Dios en nuestras vidas. El profeta Isaías lo declaró muy claro, en una forma bonita, que dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Iglesia, este es el tiempo de que el Señor todavía puede ser hallado. Una vez Él venga, una vez Él retorne por su iglesia, una vez Él vuelva a buscar a sus hijos, ya el tiempo después de ahí se acabó. Pero si en estos momentos tu vida está descarrilada, porque no fue que Dios te falló, no fue que Dios te quedó mal, es que miraste lo que el hombre hace, miraste lo que el ser humano hace constantemente. Si tú me miras a mí para buscar salvación, tengo malas noticias para ti. Yo no soy el camino a la salvación y tu esperanza. Yo no soy el único que puede levantarte en el momento de dificultad. Solamente Dios, a través de Jesucristo, puede darte palabras de aliento. Y solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nunca pongas tu mirada en el que te está predicando. Nunca pienses que el que te predica es mejor que tú. Por el contrario, ora por el que te está predicando, porque también es un ser humano que falla y que peca. Muchas personas se han retirado de la iglesia por causas tan... ¿qué podría decir? No quiero utilizar la palabra porque quiero ofender a nadie, pero por causas tan injustificadas, por razones que a veces porque no me saludaron, o no me llamaron, o no estuvieron pendientes a mí, o pasé por esta situación y nadie me buscó. Hay muchas situaciones que suceden y yo entiendo. Pero hermano, si usted está pasando por alguna circunstancia en la cual podamos ayudarle, déjelo saber. El único que es omnisciente en el universo es Dios. Nosotros estamos limitados. Hermano, comuníquese, hable con sus líderes,
hable, no sienta vergüenza en decirle a un líder de su iglesia que está pasando por necesidad, que necesita ayuda. Y si hay algo que el ser humano verdaderamente tiene problemas es con entender que necesitamos ayuda y que no lo podemos hacer todo. Y el orgullo muchas veces impide que podamos buscar ayuda y dejarle saber a las personas, mire, yo estoy pasando por circunstancias y necesito que usted intervenga. Nosotros debemos tener un corazón dispuesto a entender que Dios está cercano a aquellos que le buscan. Y no pensar de que todo esto es bueno, porque van a venir momentos malos y de angustia. Pero Dios quiere en el tercer punto que es que volvamos a Él. ¿Y qué Dios está utilizando? Esta pandemia para que podamos ver cómo está nuestra relación con Dios. Hermanos, hay muchas circunstancias dentro de las congregaciones. Vidas que están enojados los unos con los otros. Personas viviendo en pecado. Personas conviviendo fuera del matrimonio. Personas que están teniendo relaciones íntimas fuera del matrimonio. Hay tantas cosas que suceden dentro de las congregaciones. En el mundo sabemos que esto acontece, pero dentro de las congregaciones existen tantas personas que están viviendo una doble vida y una doble moral. Y muchas veces son esos líderes que están frente a ti. Y cómo duele verdaderamente al Señor cuando el líder no hace nada al respecto. Y sobre todo cuando tú actúas para poner orden en la casa del Señor, se viran en contra tuya y te señalan. Y la realidad, hermanos, es que un pastor está obligado a guardar la casa del Señor. Está obligado a tratar con amor y con misericordia, a bregar con las circunstancias que ocurren dentro de las congregaciones. Sí, pero hemos sido testigos de muchas veces cómo las personas se levantan en contra de uno, cuando uno lo que desea es el bien para ellos. Y eso no lo están viendo de parte de mi persona. Como líder en las congregaciones, que habemos muchísimos, esto proviene por parte de Dios. Cuando Dios te llama a cuenta, es porque Él desea arreglar tu vida para poder bendecirte. Volvamos a Dios. La palabra en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 7 dice: de los días de vuestros padres habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En hebreo, la palabra volverse o retornar significa arrepentirse. Y de eso se trata lo que Jeremías estaba hablando. Dentro del contexto, Dios había permitido que Jerusalén fuera demolida. La palabra se cumplió, fueron llevados al cautiverio a Babilonia. Y la muerte vino sobre mucho pueblo de Dios, pueblo escogido. Jeremías estaba lamentándose porque verdaderamente Jerusalén fue reducida a escombros. No habían personas porque el rey de Babilonia se había llevado a las mejores personas de aquel tiempo en cautiverio. Y muchos murieron y destruyeron verdaderamente el templo por completo. El pueblo quedó desolado. Hubo tanta hambre en ese tiempo que dice la palabra en el capítulo 4 de Lamentaciones que las mujeres se comían a sus niños muertos para poder sostenerse. Dios no quería eso para su pueblo. Si el pueblo de Dios se hubiese humillado y hubiese orado y hubiese buscado su rostro y se hubiese apartado de sus malos caminos, esto no le hubiese acontecido a Jerusalén. Pero Jerusalén no quiso escuchar a la voz de Dios ni de los profetas. Se pusieron rebeldes en contra de los avisos de Dios a través de los hombres. No aceptaron lo que Dios les estaba diciendo. Por el contrario, se pusieron con sus corazones en contra de la palabra. Y en este momento Jeremías está hablando con el corazón roto al ver cómo Dios permitió que su pueblo llegara a esta condición, porque su pueblo nunca quiso volverse a Él. Cuando hablamos de volvernos a Él es arrepentirnos. Arrepentirnos de cómo está nuestra vida en el día de hoy. ¿Cómo vamos a demostrar ese arrepentimiento? Levantando nuestro corazón y nuestras manos a Él. Dejándole saber, Señor, perdónanos porque hemos pecado. Pero qué bueno
Porque lo único que usted tiene que entender a través de por qué Dios permite a veces devastación y dolor y muerte, es porque Él quiere levantar conciencia en medio de su pueblo para que escudriñemos cómo estamos, para que volvamos a buscarle a Él y para que nos arrepintamos y volvamos a su presencia. Si hay algo que Dios desea hacer con la iglesia, yo creo que es una renovación, una restauración por completo, en la cual las vidas podamos primeramente escudriñar nuestros caminos. Hay que orar más que nunca. Levanta tus manos junto con tu corazón. Hay algo que el pueblo del Señor a veces no entiende, que la oración tiene que ir acompañada de una acción. Por eso es que en este verso habla de que levantemos nuestro corazón y nuestras manos, porque las manos, después que tú oras, implementan o significa actuar. Ya es hora de perdonar. Ya es hora de restaurar hogares y matrimonios. Ya es hora de aquel que vive fuera del matrimonio y va a la iglesia, arregle su relación con Dios. Esto no es una cuestión de que el pastor te lo dice Dios. Estamos viviendo en un mundo donde vemos la maldad en crecimiento y solamente volver nuestra mirada a Dios puede cambiar todas estas cosas. La iglesia está diseñada para permanecer eternamente y para siempre. Pero la iglesia que es bendecida es aquella que guarda y sigue los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios son buenos. Todos y cada uno. Vivimos por la gracia, pero tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. El Señor no dijo no cumplamos con su palabra ni con sus mandamientos. Nosotros hemos recibido por gracia la salvación, pero tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él exige. Y como pueblo de Dios que somos, y como tú que me estás escuchando que a lo mejor no tienes una relación con Dios, yo creo que este es el tiempo. Es bueno pasar oraciones a través de Facebook. Y Señor, cúbrenos y Señor, bendícenos y tantas cosas que se ven a través del Facebook. Pasa esta oración, el Señor te va a cuidar y todas estas cosas. Pero es hora de verdad de poner nuestra mirada en los cielos, de escudriñar verdaderamente nuestros caminos, de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere llevarte a su reino. Hemos ignorado y no hemos buscado la presencia de Dios porque hemos puesto nuestra mirada en las cosas equivocadas. Hemos puesto nuestra mirada y nuestra fe en los hombres. Pon tu mirada y pon tu fe en el Señor. Permite que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida y vas a ver que para bien tuyo será. Sí, Señor. Las oraciones no son un amuleto. Las oraciones que hacemos al Señor, es bueno buscarle al Señor. Y no se sienta mal, muchas veces las personas dicen, oh, mucha gente son hipócritas porque buscan de Dios cuando las cosas están mal. Pero cuando están bien, se olvidan de Él. Miren, no tenga ese pensamiento. Gloria a Dios por los momentos malos. Porque si son los momentos malos los que nos van a llegar al entendimiento y a la comprensión de que hay un Dios que sí puede calmar toda dolencia, pues que vivan los días malos. Que vivan y que sigan pasando si eso es lo que tiene que acontecer para que caigamos rendidos a los pies del Maestro. Te pido y te exhorto en el día de hoy que medites cómo está tu corazón. Hermano que vas a la iglesia y es hora de perdonar. Perdona para que puedas ser perdonado. Eso es palabra de Dios. Sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama al Señor sobre todas las cosas. Y una vez esta pandemia se termine, no te olvides de Dios, como tenemos por costumbre muchos seres humanos. Por el contrario, que esto sea una enseñanza para ti y puedas entender que hoy tú estás en este mundo y no sabes qué puede pasar en tu vida, la cual mañana no estés aquí. Pero yo te aseguro algo a tú que me estás escuchando, que si tú abres tu corazón y depositas tu fe en el Señor, porque has entendido en el día de hoy que necesitas volver a Jehová, tienes salvación y vida eterna. Así que oro por ti en esta noche. Padre, te doy gracias.
Y te pido, Padre, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en la vida de cada ser humano. Señor, la palabra que fue expuesta nos enseña o nos indica a que tenemos que escudriñar cómo está nuestra relación contigo en el día de hoy. Señor amado, permite que haya sanidad en los hogares. Y si están encerrados en los hogares en el día de hoy es porque eso es lo que tú deseas. Señor, que las relaciones mejoren, que las infidelidades terminen. Señor, que el esposo sea aquel que cubre a su esposa bajo sus abrazos. Que el esposo sea aquel que guía a sus hijos a la presencia del Todopoderoso. Que el esposo sea el sacerdote de ese hogar que ministra delante de su presencia y que conduce a su familia a la presencia del Altísimo. Señor, Padre, permite, Señor, que la esposa de igual manera se someta, Señor amado, a su marido. Señor amado, y que pueda también de la misma forma, como complemento del esposo, juntos, como una sola carne, Señor, llevar a su familia a tu presencia, mi Dios. Padre, porque el uno depende del otro. Pero si hay algo que está aconteciendo mucho dentro de las casas, Señor, son las contiendas y las divisiones del matrimonio. Señor, restaura y sana, Padre. Señor, aún aquellos, Señor amado, que están a punto del divorcio, Señor amado, tú puedes restaurar, Señor, esa relación. Tú puedes sanar. Pero para eso, Señor, tenemos que escudriñar verdaderamente nuestros caminos. Tornarnos nuevamente a ti, Señor, buscarte, Padre mío, Señor, entendiendo que tú eres el único que puede restaurar mi hogar. Padre, te pido por aquellos padres que están pidiendo y sufriendo por sus hijos. Señor amado, todavía para sus hijos hay esperanza. Señor, tú puedes rescatarlos de la droga, de la maldad, del crimen y aún de la cárcel y de la misma muerte, porque para ti no hay obra imposible. Entiendo, Padre mío, Señor, que tú eres un Dios de poder. Señor, que tú sanas, que tú libertas y que tú rompes cadenas, mi Dios amado. Y Señor, cuando una sociedad verdaderamente te busca a ti, tú te glorificas, Señor. Sana, Señor amado, tus templos. En tus iglesias, Señor, sana la maldad, mi Dios amado. Rompe, Señor, toda cadena de división que hay en la iglesia en el día de hoy. Y permite, Señor amado, que nos amemos los unos a los otros dentro de las congregaciones. Que saquemos a un lado las indiferencias, Padre mío, mi Dios. Y que te busquemos, Señor amado, en espíritu y en verdad. Y que nos reconciliemos, Padre mío, primeramente contigo y con aquel que tenemos contienda. Señor, se nos olvida que tú estás en los cielos y nos observas. Se nos olvida, Señor, que podemos engañar al mundo, pero a ti no te podemos engañar. Y te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Señor amado, que la vida podamos hoy escudriñar, verdaderamente reflexionar, mirar dentro de nosotros cómo nuestras vidas están contigo hoy. ¿Cómo está mi relación contigo? Yo te pido perdón también, Padre. Señor, porque yo no soy perfecto. Tengo mis males, tengo mis luchas. Pero te agradezco, Señor amado, que en estos tiempos, Padre mío, Señor, me estás dando la oportunidad de poder recapacitar, reflexionar y trabajar, Padre mío, Señor, en mi hogar para convertirme, Señor amado, en ese esposo que tú deseas, en ese líder que tú quieres que yo sea. Señor, gracias. Te doy gracias por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos. Te doy gracias por mi familia. Señor, yo sé que no somos perfectos, Señor, pero tú eres experto en arreglar aquello que no es perfecto. Señor, nuestras familias están en tus manos. Nuestras vidas están en tus manos. Te pido, Padre, Señor, que como cuerpo de Cristo podamos verdaderamente volver a ti. Sí, Señor. Arrepentidos de nuestro pecado, arrepentidos de nuestra maldad. Perdónanos por las veces que nos paramos en este altar enojados. Perdónanos por las veces que nos hemos parado en el altar, Padre mío, a ministrar tu presencia, viviendo, Señor amado, dos vidas. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tú sanes, que tú restaures, Señor, y que cuando vuelva tu iglesia a reunirse en el templo, Señor, la iglesia continúe en el curso que tú has determinado para ella. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.
Vive Dios. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Que el Señor te bendiga. Estamos a través de Facebook Live y estaremos transmitiendo también a través del canal de YouTube Iglesia Jesús de Nazaret. Búscanos, por favor, y si te agrada la página, por favor, dale un like, síguenos. Estaremos semana tras semana llevando la palabra del Señor y espero que Dios haya hablado y ministrado a tu vida en este día. Que Dios te bendiga.